Gloria a Dios, y Dios le bendiga a todos de una manera especial en este hermoso día. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia, porque hoy, bueno, la misericordia de Dios han sido nuevas para con nosotros. Quisiera aprovechar el momento y saludarlos a todos, pues, en el nombre del Señor, y compartir, pues, una palabra en este día en el libro de Ageo, capítulo 1. Voy a leer el versículo 7, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Damos gracias a Dios porque su palabra es bendita, y que ella pues cada día nos ayuda, nos confronta, nos exhorta, nos consuela, nos anima. Entonces, amados hermanos, pues, que forman parte de este grupo, leí allí una palabra, es una profecía del profeta Ageo, hombre el cual Dios levantó hace muchísimos años atrás para, era por un propósito, para un propósito y por un problema, pues, serio, un problema grave que se había suscitado o que estaba pasando en el templo de Jehová en aquel entonces. Y era que los sacerdotes y la gente que ministraban en la casa del Señor habían abandonado o habían eh, abandonado, habían enfriado, se habían desanimado y habían dejado la casa de Jehová y habían puesto otras cosas en el primer lugar más que en la casa de Jehová. Entonces yo esta reflexión quisiera titularla en este día: reedifiquemos nuevamente el templo de Dios. ¿Por qué este título? Porque según la escritura, lo que nosotros leímos, el profeta o Dios, por medio del profeta Ageo, manda al pueblo a reedificar la casa de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Lo cierto, amados, es que había un movimiento que se había suscitado en aquel lugar, en aquel entonces, en aquella época para el pueblo. Y es que estaba el sumo sacerdote y estaban otras personas con él, pues que ministraban allí en el templo, y también todo el pueblo se había desanimado y todos habían dejado abandonado la casa de Jehová. La Biblia dice que ellos iban a sus casas, a ordenar sus casas, ellos iban a artesanar sus casas, a acomodar sus casas y hacían sus diligencias y todas las cosas personales de ellos la tenían en el primer lugar más que en la casa del Señor. Ahora, no que era malo de que las personas tenían que adornar sus casas y acomodarla y estar pendiente de todas sus cosas, pues no era malo eso, sino que se convirtió en malo cuando Dios miró que la gente habían dado la prioridad a todas esas cosas, y las cosas del Señor habían pasado a un segundo plano, a un último lugar en la vida de cada creyente en aquel entonces. Es por eso que Dios se disgusta y Dios envía la palabra por medio de Ageo para que el pueblo despertara, para que el pueblo se animara, para que el pueblo nuevamente volviera a trabajar, a reedificar y volviera nuevamente a estar, tomar bien en serio y darle el primer lugar a las cosas de Dios. Entonces, dice la Biblia que el profeta Ageo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josadac, a Josué, el sumo sacerdote, y dice que los mandó a que despertaran, y a todo el pueblo. Una palabra que siempre yo repito y siempre tengo en memoria es cuando dice: meditar sobre vuestros caminos. Es una palabra profética.
Yo veo, y para mí es una palabra profética, que Dios me habla y Dios nos puede hablar a todos por medio de este texto cuando dice meditar en vuestros caminos. Y es que nosotros creyentes siempre debemos meditar en vuestros caminos. ¿De qué manera nos estamos conduciendo? ¿De qué manera estamos adorando, alabando? ¿De qué manera estamos ofrendando? ¿De qué manera nos estamos expresando? ¿De qué manera estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo? Lo cierto, amado, es que el pueblo tenía que meditar y Dios mismo le manda la respuesta: mediten en vuestros caminos, mediten en vuestros caminos, porque el jornal se levanta con rotos, porque la lluvia se ha detenido, porque ahora las cosechas no son iguales, porque ahora el ganado no engorda. La gente tenía que pensar todas esas cosas. La gente tenía que meditar y decir: oye, verdaderamente, ¿por qué será? Y la razón era porque habían descuidado la casa de Jehová. Ahora, Dios siempre tan bueno y tan misericordioso con cada uno del pueblo, que Dios le mandó palabra por medio del profeta. Y Dios le dijo al pueblo que que se afirmaran, pero que meditaran, pero que se animaran. El pueblo tenía que agarrar ánimo, como nosotros siempre tenemos que agarrar ánimo. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, edificar la casa del Señor. ¿De qué manera estaba? La casa del Señor estaba desierta. La casa del Señor estaba, si se puede decir, estaba en ruina un poco, y así mismo ellos quizás ministraban cierto tiempo, iban, pero no, la casa del Señor no tenía esa atención como Dios quería que le dieran la atención a su casa. Porque ciertamente el pueblo tenía que congregarse, el pueblo tenía que reunirse, el pueblo tenía que ir, y por supuesto tiene que reunirse y congregarse en una casa limpia, en una casa hermosa, porque nuestro Dios es hermoso y el Dios que ellos tenían era un Dios hermoso. Es por eso que Salomón expresó, y Salomón dijo: voy a edificar una casa grande, un templo grande, porque el Dios a quien yo le sirvo es grande. Y se le fue dicho a Salomón que el día que construyera casa a Jehová tiene que ser magnífica por excelencia. Entonces, amados, Dios pelea por su casa, Dios pelea por lo suyo. Resulta que el pueblo comenzó a mirar y a meditar. Oye, ¿verdad que sí, vale? Oye, el sueldo se nos va como agua. Oye, ¿verdad que se detuvo la lluvia? Oye, ¿verdad que el ganado ya no es igual? Oye, ¿verdad que han pasado cosas? Y Dios le mandó la respuesta: ustedes corren a ordenar sus casas, a acomodarlas, pero la casa mía está desierta. Entonces, por esa razón detuve la lluvia. Así que vuelvan a meditar en sus caminos. La gente volvió a meditar en sus caminos y la gente reconoció que verdaderamente habían abandonado la casa de Dios, se habían descuidado, que verdaderamente ellos habían hecho mal en darle el primer lugar a sus prioridades, que a lo que concierne las cosas de su Dios, ya que su Dios era el que hacía germinar la tierra, era el que mandaba la lluvia, era el que hacía crecer los frutos, era el que hacía engordar el ganado, era el que hacía todas estas cosas para sus beneficios, y ellos, sin embargo, abandonaron lo que era de Dios. Ahora, amados, la Biblia dice que reedificar la casa. Dice: subir al monte, cortar madera, reedificar la casa del Señor. Quizás ellos literalmente, ellos fueron, subieron a una montaña, cortaron madera, estuvieron por los llanos, cortaron madera, cortaron todo tipo de madera y reedificaron la casa del Señor. Es simplemente un comentario muy personal, porque así lo dice la Biblia: cortar madera en los tiempos del profeta Ageo. Ahora, yo quisiera pues referirme a estos tiempos, amados, a estos tiempos. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos, enseña la Biblia, que nosotros somos casa de Dios, que ahora el Señor vino a ser morada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él habita en tiempos, en templos limpios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que ahora ya no se trata de una casa material. Ahora quiero hablarle de nosotros mismos. No quiero decir, amados, de que la congregación
el sitio de congregación donde nosotros vamos, ya eso quedó vencido o ya eso no, porque somos nosotros ahora templo y morada del Espíritu Santo. No, no quise decir eso. Y sin embargo muchas personas lo han dicho, lo han enseñado y lo siguen enseñando. Nosotros tenemos una casa de oración, nosotros tenemos un templo donde congregarnos y la Biblia dice no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Nosotros tenemos que congregarnos y estar en la congregación. Como dijo David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté todos los días, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirirlo en su tabernáculo. Entonces, amado, quiero que me entiendan este día, templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Casa de Dios somos nosotros porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Ahora, a medida que haya pasado el tiempo, hermano, nosotros estamos en Cristo, pero a medida que haya pasado el tiempo, hay cosas en nosotros que han muerto. Hay cosas en nosotros que se han derribado. Y como esa profecía que dice Ageo, meditad en vuestros caminos, nosotros tenemos que meditar en vuestros caminos. Yo tengo que pararme en el camino. Yo tengo que preguntar por las sendas antiguas. Yo tengo que meditar. ¿De qué manera estoy caminando? ¿De qué manera me estoy santificando? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Cómo me comporto cuando voy a la congregación? ¿Cómo me comporto cuando estoy en reunión con mis hermanos? ¿Cómo me comporto en mi casa? ¿Cómo me comporto con los vecinos? Yo tengo que meditar. ¿Cómo estoy en el trabajo? ¿Cuál es mi testimonio? Alabado sea Dios. ¿De qué manera? Recuerde que yo tengo que procurar presentarme delante de Dios aprobado, como Pablo le dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Ahora, amado, el Señor le habla a una iglesia y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué doloroso, pues qué triste es que Dios se ponga en contra de alguien, ya que Dios es soberano en todas las cosas y es el creador y es el único que nos garantiza y nos ha dado la salvación. Y a pesar de todas las cosas, Dios siempre se mantiene fiel a su palabra y nos ayuda. Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces nosotros, hermanos, tenemos que meditar a ver si hemos dejado nuestro primer amor, porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros que estamos en este grupo, hemos dejado nuestro primer amor, nuestras primeras obras que cuando comenzamos desde el principio, mis primeras obras cuando comencé en el ministerio, mis primeras obras cuando comencé en el pastorado, mis primeras obras cuando comencé como misionero, mis primeras obras cuando comencé profetizando, enseñando, las primeras obras, las primeras cosas que yo hacía con amor. Quería estar en la casa del Señor todos los días, pero eso se ha enfriado, eso ha menguado. Eso quiere decir que he dejado un poco mi primer amor. Eso quiere decir que he descuidado un poco mi vida espiritual y que he descuidado un poco el templo de Dios, que soy yo mismo. Ahora, la Biblia dice subir al monte, reedificar madera. Nosotros tenemos que cada día edificarnos, hermanos. Nosotros cada día tenemos que levantarnos y buscar la presencia de Dios. Ya en estos tiempos, ya aquí ya no se refiere en que yo voy a ir a la montaña, yo voy a cortar madera. Yo voy a las llanuras, voy a cortar madera. De esa manera no. Pero ¿cómo yo corto madera en estos tiempos? ¿De qué manera lo hago? Yo puedo ilustrar y quisiera ilustrar en esta mañana, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido vivir. Yo le ilustro que cortar madera es mantenerse en el matutino. Cortar madera es mantenerse en la oración. Cortar madera, reedificar es mantenerse en comunión con Dios, en comunión con los hermanos. Cortar madera, me refiero, hay que mantener la lectura de la palabra, hay que mantener el ayuno, hay que mantener la vigilia. Cortar madera es mantenerse buscando la presencia del Señor. Así nos edificamos, así Dios nos fortalece y el templo de Dios, nosotros allí lo estamos reedificando. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que animarnos. A veces nosotros entramos en la costumbre de que tienen que motivarme, de que si no me buscan no voy, de que si no me llaman no atiendo,
de que si no me tienen en cuenta para algo, si no me avisan a tiempo, no asisto, no voy, no lo hago, tienen que motivarme, pero resulta, amado, que nosotros ya en estos tiempos, si alguien personal no nos motiva, nosotros mismos tenemos que motivarnos con la presencia del Espíritu Santo, porque a veces Dios nos va a dejar que nadie nos llame, nadie nos visite, para ver si verdaderamente nosotros somos de los que nos encendemos con las palabras de otro, o si nosotros mismos nos encendemos por amor a Dios. Entonces, lo que le quiero decir en esta mañana es que cada día tenemos que edificarnos y tenemos que reedificarnos y tenemos que cortar madera para edificar la casa del Señor. La Biblia dice que vino palabra de Jehová al profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, a Josadá, al sumo sacerdote, y dicen que ellos meditaron en sus caminos, ellos se animaron y ellos se volvieron otra vez a su primer amor, a las primeras obras, volvieron otra vez a atender el templo de Dios. Entonces me gusta la otra parte, que cuando ellos se animan, cuando ellos se animaron, que ellos restauraron el templo del Señor, que ellos lo reconstruyeron, que ellos lo atendieron nuevamente. Entonces ahí es donde viene la profecía nuevamente de Ageo, por medio del profeta Ageo, diciéndole que Dios va a poner en esa casa su voluntad y que ahora la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el pueblo se motivó y el pueblo trabajó, el pueblo se unió y atendió la casa del Señor. Ahora, en estos tiempos, hermano, es igual. Como le dije hace poco, esto es una palabra profética. Y aunque muchos hayan dicho que el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, que eso ya está un poco vencido, que eso era para el pueblo de Israel, que eso era para allá. Bueno, yo personalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para mí la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. No solamente el Nuevo, los Evangelios y el Nuevo Testamento, las cartas Paulinas de Pedro, de Juan, no solamente eso, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para mí son palabras que son vivas y que son eficaces. Lo cierto, amado, es que ahora nosotros meditamos en vuestros caminos y nosotros, si hay algo en nuestras vidas que se ha venido derribando, que hemos dejado caer y que hemos desatendido un poco el templo y la morada del Espíritu Santo, bueno, entonces yo los animo en esta mañana. Yo le hablo conforme a la profecía de Ageo y le digo, suban al monte y corten madera, mantengan la oración, mantengan en la búsqueda, mantengan la congregación, manténganse en armonía, manténganse allí buscando al Señor. ¿Por qué? Porque eso aviva la casa del Señor, eso limpia la casa del Señor, que somos nosotros mismos. Yo sé que usted me está entendiendo. Eso limpia el templo y la morada del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Entonces viene palabra de Jehová por segunda vez al profeta Ageo, y en esta mañana lo digo yo conforme a las Escrituras. Si limpiamos nuestro templo cada día y cada día nos animamos y nos reedificamos, bíblicamente la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. La presencia de Dios en nuestras vidas se va a sentir con más poder. La presencia de Dios en nuestra vida se va a sentir aún mayor. ¿Por qué? Porque hemos limpiado, porque hemos edificado, porque hemos construido la casa del Señor. Entonces, amado, esta es la reflexión en esta mañana, pues, para reflexionar y para meditar y para seguir adelante. Entonces, verdaderamente, que Dios nos siga ayudando, que Dios, la bendición del Señor caiga sobre cada uno de los que están en este grupo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por aquí les habla su hermano en Cristo, Sergio Castillo, desde Puerto La Cruz, Venezuela. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Dios le bendiga.